Buenas tardes, mis queridas y queridos escritores en construcción. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron como yo a ustedes el viernes pasado? Espero que sí. Y como lo prometido es deuda, hice una recapitulación, un resumen de todo lo que hemos hecho en este lenguaje de las letras, que el próximo viernes 4 o 3, viernes 3 de mayo, va a concluir, pero no se preocupen porque yo ya estoy planeando el lenguaje de las letras 2 y ya sé también que tenemos fecha de arranque. Eso lo veremos el viernes. ¿De qué se va a tratar esta última sesión? Bueno, primero de hacer digamos, ese cierre, ¿no? Esa recapitulación de todos los temas que hemos visto, que la verdad es que ahora que hice mi resumen para venir aquí a grabarles el video, me di cuenta de que hemos trabajado mucho y muy bien. Así que voy a empezar ya sin más tardanza para que este video no sea tan largo. Y lo que voy a hacer es ir uno por uno pasando por todos los temas. ¿Cómo empezamos? Bueno, por aquella primera sesión, que fue el viernes 19 de enero, hicimos lo que es conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que fue, digamos, como una calibración personal, sabiendo con qué cuento, ¿no? Cuáles son los conocimientos que he ido a lo largo de mi vida y a lo largo de mi estudio y a lo largo de mi curiosidad por la escritura, he ido recopilando. También qué habilidades tengo de manera natural para la escritura y por último, qué actitudes, es decir, qué tanto estoy dispuesta, dispuesto, qué tanto estoy presente, qué tanto estoy abierta, qué tanto, ¿no? Tengo la actitud que se necesita para escribir. Esa fue la primera clase, fue la clase de arranque, fue bellísima, porque creo que muchos de ustedes se dieron cuenta de que escribir pues forma ya parte de un sentido de la vida con esta calibración. La segunda sesión fue el viernes 26 de enero, fue el tema de encender la maquinaria. Una vez que pasamos por la necesaria calibración, encender la maquinaria es el segundo tema más socorrido. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya estamos listos, ya sabemos dónde estamos, con qué contamos y qué es lo que en última instancia nos hace falta, ¿no? Y entonces sí estamos ya dispuestas y dispuestos a encender esa maquinaria. En realidad es algo bastante efectivo de hacer cuando se enciende a través, no sé si se acuerdan, de un cuestionario. Ese cuestionario estaba dividido en 4 partes: propósito, yo, público y obra. Y cada una de esas partes tocaba digamos, un punto esencial de la escritura. El propósito, ¿para qué quiero escribir? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Qué me gustaría? ¿Por qué ahora? Etcétera, etcétera. Después de ese propósito, que es el planteamiento, entramos al yo. Esto es, ¿quién soy como escritor o como escritora? ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Cuál es mi voz? ¿Cuál es mi estilo? Después nos fuimos al público, que fíjense cómo va hasta el tercer lugar, porque lo que yo siempre les animo a hacer es que trasladen toda su intención a la obra y a ustedes. El público está ahí y llegará el momento en el que esté abierto para recibirles, pero mientras tanto, la obra y ustedes son lo único que existe. Entonces, ese público, ¿quién va a leerme? ¿Lo sé? ¿Sé a quién va dirigida mi obra? ¿O no todavía? ¿Tengo una relación con ese público o no? No hay ninguna y es algo que estará abierto, perdón, a todo. Ese es el público. Y por último, la obra. La obra porque cierra, ¿no? Es el propósito al principio y la obra al final como una especie de engranaje. Y esa obra precisamente es, ¿qué voy a escribir? Ajá. ¿Cuántos capítulos puede tener? ¿Cuál es el tema central? He pensado en la trama, en los personajes, en la voz narrativa. Bueno, de eso se trató la segunda sesión y al encender la maquinaria ya estábamos listos para pasar a la del viernes 2 de febrero. Elegir las palabras correctas y desechar las que no lo son. Fíjense que aquí hay algo bien interesante porque me acuerdo que hice mucho hincapié en comentarles que no se escribe como se habla. ¿Sí? Esto quiere decir, nosotros hablamos de una forma, nos comunicamos en el lenguaje oral de una manera
pero escribimos de otra. El lenguaje escrito, la narrativa, tiene sus propias reglas y tiene su propio lenguaje. Entonces, vimos una serie de reglas muy claras y aplicables para saber elegir la palabra correcta, para entender que la palabra que se va sumando a otra palabra y a otra y a otra, en definitiva va creando el mensaje que yo quiero dar. Y es por eso que ese núcleo, esa palabra tiene que estar muy cuidada, porque es la semilla que germinará junto con las siguientes. Eso fue esta clase, que era la sesión 3, y pasamos el viernes 9 de febrero a ya la arquitectura de la frase. Eso quiere decir, fuimos uniendo primero lo que eran las palabras, las buenas palabras, las palabras adecuadas, las palabras elegidas con conciencia para crear después ya el 9 de febrero la arquitectura de la frase. ¿Y de qué se trataba? Bueno, de entender que cada frase tiene una forma, que cada frase tiene unas particularidades, pero que todas ellas deben de cumplir con ciertas normas o requisitos para que esas frases sean efectivas, para que esas frases trasladen el mensaje. ¿Y cuáles eran estas cosas o esas normas? Bueno, el tamaño, ¿qué tamaño es? ¿Es suficiente para que englobe todo mensaje? ¿Se queda corto? ¿Hay ahí algunas palabras inexistentes que deberían de estar? ¿O por el contrario, es una frase gigante que ocupa demasiadas ideas, ¿no? También vimos que eliminar incisos, eliminar comas y puntos y comas que no tienen nada que hacer ahí es necesario. Por otro lado, vimos el poder de lo relevante en las frases y unir esas palabras en cuya, ¿no? Unión, en cuyo engranaje se encuentra el poder de una buena frase. Vimos el orden en donde nosotros vamos a colocar las frases y por último vimos que no nos gustan los gerundios. Recuerden por qué. Porque un gerundio es un presente no terminado, es una acción inacabada. Y en una narración nosotros queremos continuar, queremos que sea la misma acción la que lleve el ritmo. ¿Sí? No la vamos a parar o a frenar con gerundios innecesarios. Nos fuimos después a la sesión número 5. Fíjense todo lo que hemos hecho. Sesión 5, viernes 16 de febrero, tema, el párrafo. ¿Qué es el párrafo? ¿Qué es esa construcción en donde están contenidas las frases que dan un sentido, en donde están también incorporadas esas palabras que van engranando cada una de las cosas que yo quiero decir? ¿No? ¿De qué se compone y para qué sirve? También fue parte de esta sesión. Y era, por supuesto, saber que mi estructura está cimentada con o con base en la construcción de párrafos bien escritos. Vimos e hicimos muchos ejercicios para que ustedes se soltaran y supieran entender que el párrafo como punto de partida, ¿no? Como ese núcleo de ideas, como esa exposición de lo que yo quiero decir, es por sí mismo una construcción independiente que me lleva a una segunda y a una tercera y a infinitas construcciones independientes que también estarán relacionadas. Eso fue la sesión 5, el párrafo. Saltamos a las 6 y ya estábamos por el viernes 23 de febrero, lo que debilita una prosa. Una prosa debilitada era el tema. El objetivo era identificar las grietas, las cojeras. El resultado era clasificar los distintos tipos de errores de redacción, de comunicación oral y escrita, de figuras. Vimos todas esas figuras. Había un montón con nombres tan raros como silepsis, pleonasmos, zeugmas y un montón más que aprendimos en ese momento y que ustedes ahora ya han incorporado. Primero como parte de ese lenguaje narrativo en el que ya están, porque ya están siendo constructores, perdón, escritores y escritoras en construcción y constructores y constructoras de sus historias. Entonces, ¿qué debilita la frase? Vimos esas figuras y vimos muchísimos ejemplos e hicimos también ejercicios para entender y comprender muy, muy, muy claramente lo que lo debilita y cómo se puede evitar. Sobre todo eso. Primero, por supuesto, ustedes van a trabajar de forma consciente, pero después ustedes van a hacerlo de manera
muy natural. Pasamos el viernes 1 de marzo a la sesión 7. Ahí fue el primer bloque de resultados. Creo que hicimos un gran trabajo. Hay en este grupo, y quiero decírselo, muchísima actividad, cosa que de verdad me llena de orgullo, de satisfacción y me genera un profundo agradecimiento por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes que todos los viernes asiste al taller. Hemos tenido una entrada excepcional, de verdad, muy, muy buena para un grupo también muy, muy bueno. Quiero decirles, cada grupo tiene digamos, un sentido y también tiene una personalidad, tiene una energía. Eso es algo que yo noto siempre cuando abro un taller, cuando abro un curso, cuando se inicia un trabajo colectivo. La personalidad de este grupo es muy bonita, es muy agradable trabajar con ustedes y de verdad quiero decirles que lo he disfrutado mucho. Bueno, después nos fuimos a la sesión número 8 con la excelencia de la prosa. Ya que vimos lo que debilita nuestra escritura, pues ahora hay que ver cómo la podemos hacer excelente. Y aquí vimos que una escritura compacta, precisa, que invite a la lectura y que proporcione contenido, esto es lo más importante, es parte de ese andamiaje bien fortalecido de una buena prosa. ¿Sí? Vimos que un buen punto de vista, vimos que la concreción, que la personalización, todo eso nos invita a leer. ¿Y qué queremos? Que lo que escribamos sea leído por alguien más. Así es que estuvimos aquella sesión 8, fíjense cómo hemos corrido en la excelencia de la prosa. Sesión 9, pasamos al viernes 15 de marzo. Todo aquello que atrae nuestra atención. Yo estructuro modelos de tensión narrativa basados en detalles. ¿Qué quiere decir? Que sé qué poner y dónde ponerlo para que llame la atención. La curiosidad, la creación de modelos para la imaginación, la evocación, la representación de la conducta humana nos da curiosidad. Identificarnos con los personajes, con la trama y con la historia también, por supuesto, nos genera una necesidad por seguir leyendo. Esa complementación y esa causa y efecto de lo que la historia nos promete y nos cumple también. Entonces, todo esto es lo que atrae nuestra atención. Fue una sesión muy rica, una sesión muy interesante, aquella 9, y pasamos a la 10ª, la cuestión dramática. Estábamos ya por el viernes 22 de marzo. ¿El objetivo qué era? Bueno, yo anoté que lo que yo quería en ustedes era querer y necesitar, era ver que esas dos fuerzas estuvieran siempre ahí. Esa es la tensión dramática, son, digamos, ¿no? Las fuerzas que la contienen y, por supuesto, las fuerzas que la representan. Ahora bien, esta cuestión dramática debe ser natural, ajá, tanto como el constante cambio del ser humano. Es decir, nosotros vamos entrando en cuestiones dramáticas y ya quedamos en que eso de la cuestión dramática no es un dramón donde todo el mundo llora. La cuestión dramática es aquello que hace interesante un texto, que propone una semilla de acción, que dice que algo va a suceder, que promete que algo está por pasar. Esa es la cuestión dramática y esa es la llave para que yo me quede como lector, como lectora contigo. Y además esa es tu forma de poder hacer una historia en donde sucedan cosas. Planteando la cuestión dramática, fue lo que vimos aquí en la sesión 10. Después nos fuimos al viernes 5 de abril, segundo bloque de resultados, otra oportunidad para vernos, para leer, para escucharnos, para complementar lo que pensamos de la escritura con lo que otros compañeros y compañeras piensan sobre la escritura y también sobre nuestro trabajo. Es muy interesante cuando en un taller se crea, ¿no?, todo ese vínculo de contacto, de cariño, por supuesto, siempre lo promuevo en esta comunidad, y por supuesto de ayuda, de puntos de vista necesarios, siempre respetuosos, siempre dirigidos a la obra. Recuerden, es a la obra a donde se dirige nuestra atención.
Bueno, nos fuimos con una de las sesiones que me parece más bonitas, que más les ha gustado a ustedes, y fíjense el título, también lo malo se cuenta. Y claro que cuenta, ¿sí? ¿Por qué no? Porque muchas veces pensamos en que aquello no se va a contar, aquello no le va a gustar a alguna persona, puedo lastimar a alguien, o aquello resulta que no va a generar interés, cuando es todo lo contrario. También lo malo se cuenta y hay siempre reglas, hay ayudas, hay herramientas, hay propuestas, existen maneras de hacerlo. ¿Por qué? Porque en la tristeza y en la oscuridad hay historias deslumbrantes por ser contadas. Entonces, por supuesto, escribir estando mal no es lo mismo que escribir lo malo. Les di algunas herramientas para escribir estando mal y también estuvimos avanzando un montón sobre el tema también lo malo se cuenta. Nos fuimos al viernes 19 de abril, el proceso de la composición de un texto. Ese fue ya mi regalo final, donde todo parece que cobra sentido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Protagonista, el objetivo, el alma del texto, la gran pregunta dramática, el planteamiento, el conflicto, el clímax y el desenlace. Madre mía, todo eso pasó en la sesión número 13 del viernes 19 de abril. Y aquí sería la cuestión en que ustedes pongan al servicio de sus historias, al servicio de sus ideas, de sus textos, de sus propias propuestas, este andamiaje, digamos, esta posibilidad, ¿no? De crear un proceso de composición de un texto. El suyo. Ya saben, ya lo vimos por detrás, ya vimos cuál es el protagonista, el objetivo, el clímax, el desenlace, la propuesta. Ahora hagan lo suyo. Creen algo que tenga esa forma de su historia. ¿Qué les gustaría contar? Bueno, pues háganlo con base en esta estructura y van a ver cómo después va a ser muchísimo más fácil contar. Bueno, y por último, nos vamos a ver este próximo viernes 3 de mayo, ya para culminar el taller, el lenguaje de las letras 1. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero, todo esto que les acabo de dar fue un repaso, como les había prometido, para quien no tenga muy claro cómo nos fuimos, incluí las fechas, por si les sirven también como una parte de la estructura y de guía, y por supuesto tienen toda la información en el chat. Todos estos temas han tenido diferentes evoluciones en cada uno de ustedes, porque algunos seguramente han venido a este taller con inquietudes en cuanto a alguna cosa específica, o quizás estaban abiertos a aprender de todo, o tal vez ya se sabían esto, pero ignoraban esto, y esto que ignoraban es en lo que están poniendo su luz. Bueno, el próximo viernes 3 de mayo vamos precisamente a crear todo este andamiaje de los temas que hemos visto y vamos a ver qué dudas tienen, qué preguntas, qué ruegos y qué lamentos tienen para mí y para sus compañeros. Tráiganlas escritas porque vamos a ver todo. Otra cosa que vamos a ver es qué quieren hacer el próximo semestre. Me interesa muchísimo que estén en punto de las 8 de la mañana porque vamos a aprovechar las 2 horas y no nos da la vida para una sesión de cierre en este tipo de talleres como el que doy. Hay mucha información, ya me conocen, así es que por favor estén bien puntuales. También porque vamos a despedir a nuestra querida Patti Gutiérrez Franklin, quien fue la que me dio la bandera verde para crear este taller y quiero que la despidamos todos los que de alguna forma nos hemos beneficiado de la decisión de abrir este taller y de contar conmigo para darlo. Vamos a despedirla al punto de las 8 de la mañana, hora de México, a 4 de la tarde de Madrid. Vamos después a pasar a toda la revisión de este fantástico taller y por último vamos a hacer una especie de carta de qué quiero, cuáles son mis intenciones, cuáles son mis deseos para el próximo taller. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus deseos para continuar en agosto en el lenguaje de las letras
éxitos. Les mando un abrazo y un beso. Nos vemos el viernes bien puntuales. Tenemos mucho que hacer. Vamos a despedir a Patti con todo nuestro cariño y, por supuesto, vamos a ya planear lo que sigue. Bye. Un abrazo, beso. Hasta el viernes.